Buenos días chicos, como ustedes verán, lo que vamos a hacer ahora es cambiar un poco la modalidad de la clase, ¿no es cierto? Hasta ahora llevamos hechas 4 guías, la guía número 1, 2, 3 y 4. Esas guías están todas corregidas y están todas entregadas ya. Lo que vamos a hacer ahora es retornamos a la guía número 1, volvemos a la guía número 1 y vamos a empezar a corregir esa guía bien detallado para ver, para ir cerrando etapas ya, porque sinceramente esto, algunos dicen que se va para largo, que no es ahora, dentro de poco que vamos a volvernos a ver, sino que después de las vacaciones. Entonces la idea mía era en un principio ver toda la parte teórica y cuando nos volvamos a juntar toda la parte práctica o ir corrigiendo todas las guías que estábamos haciendo. Pero visto que se está prolongando la cuarentena, vamos a empezar a corregir las guías. O sea que ahora empezamos a corregir la guía número 1. Yo se la voy a corregir y después yo le envío el video y vemos cómo seguimos con el tema. La pregunta número 1 dice, defina qué es química orgánica. Química orgánica es la química que estudia el carbono. Es decir, que todos los compuestos que tienen carbono están estudiados por la química orgánica. En realidad es muy difícil dividir entre química orgánica o química inorgánica. Química hay una sola. Lo que pasa es que es tan amplia que se dividió en química orgánica y en química inorgánica. Y a su vez la química orgánica se divide en química orgánica 1, que es lo que vamos a ver conmigo este año, y química orgánica 2, que es lo que van a ver con la profesora Janina. Entonces, pregunta número 1. ¿Qué es química orgánica? Química orgánica es la química que estudia el compuesto de carbono. Todos los compuestos que tienen carbono son estudiados por la química orgánica, casi todos. Por ejemplo, los carbonatos, que sería el carbonato de calcio, que es la cal que se saca en las caleras, acá, ese compuesto no lo estudia la química orgánica, lo estudia la química inorgánica. Entonces, vuelvo a repetir, ¿qué es química orgánica? Química orgánica es la química que se encarga de estudiar todos los compuestos que tienen carbono, salvo algunos, como por ejemplo los carbonatos, que ese carbonato es la cal que se saca acá en las caleras. Pregunta número 1, lista. Pregunta número 2, ¿qué sostenía la teoría vitalista? Vitalista significa vida. Perfecto. ¿Qué sostenía? La teoría vitalista decía que los compuestos orgánicos únicamente podían ser producidos por organismos vivos. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Vieron las aves? ¿Vieron que las aves tienen un sistema digestivo y un sistema reproductivo, que todo eso sale del cuerpo por un solo hueco? Ese hueco se denomina cloaca. Es decir, las aves, por la cloaca, sacan el huevo, orinan, defecan y se reproducen, todo por el mismo lugar. Por eso se llama cloaca. Las aves tienen en su sistema digestivo una particularidad que nosotros los humanos no tenemos, es de poder eliminar el ácido úrico. Es decir, la materia fecal de las aves tiene gran cantidad de urea. ¿Qué es la urea? La urea es un compuesto que tiene nitrógeno y que se usa muchísimo para fertilizantes. De hecho, en la antigüedad, en algunos lugares, en las costas, en donde había muchas aves que depositaban mucha materia fecal, esa materia fecal se sacaba y se utilizaba para poner nitrógeno en el campo, para fertilizar. Entonces la teoría vitalista decía que los compuestos orgánicos únicamente lo podían producir los organismos vivos. Por eso teoría vitalista. ¿Qué es lo que hizo un químico alemán? ¿Qué es lo que hizo en el año 1800? ¿Qué es lo que hizo? Agarró y dijo, yo voy a desarmar esta teoría. Lo que hizo el tipo en el laboratorio, este químico alemán, fue sintetizar, es decir, hacer urea sin tener la presencia de ningún animal vivo. Es decir, fabricó la urea en el laboratorio. Entonces la teoría vitalista se desechó. Para ir cerrando la pregunta número 2, ¿qué decía la teoría vitalista? Que la química orgánica estudiaba únicamente los compuestos que se producían de los organismos vivos. ¿Qué hizo este hombre? Dijo, la urea, ¿quién la produce? La urea la produce las aves. Perfecto. Yo voy a desechar la teoría vitalista y voy a empezar a producir urea en mi laboratorio. Y sin la presencia de ningún animal vivo, produzco urea. De hecho, como les dije recién, en la antigüedad, para fertilizar un campo, yo sacaba la materia fecal de las aves. En la actualidad, yo voy a la petroquímica de Río Tercero y compro urea.
¿Por qué? Porque ellos hacen la urea, que es un fertilizante para campos, por ejemplo, el uso que se les da, sin la presencia de aves, la hacen a través del laboratorio. Entonces, la teoría vitalista se desechó. Pregunta número 2, lista. Pregunta número 3. ¿Cuál es la característica principal de los compuestos orgánicos? La característica principal de los compuestos orgánicos es que tienen uno o más carbonos en su composición. Es decir, que todo compuesto orgánico tiene que tener uno o puede tener infinitas cantidades de carbono en su composición. Vuelvo a repetir. ¿Cuál es la característica principal de los compuestos orgánicos? Que tienen uno o más carbonos en su composición. Pregunta número 4. Buscar en internet qué es el grafeno y para qué se utiliza y cómo está compuesto. Bueno, como ustedes habrán buscado en internet, el grafeno es un material muy nuevo que se está utilizando en donde tiene una sola capa de carbono. Y eso lo hace que sea muy flexible y que sea a su vez muy flexible, que no se rompa, pero que sea muy difícil de penetrar. Por ejemplo, se está usando para los chalecos antibalas. Es un compuesto muy livianito, muy flexible y muy resistente. Si ustedes verán, algunas bicicletas, por ejemplo, vienen con un cuadro de fibra de carbono. Si ustedes tocan ese cuadro de fibra de carbono, es súper livianito, es flexible y es súper resistente. Bueno, el grafeno, al ser una sola capa de células, es mucho más livianito, mucho más flexible, pero mucho más resistente. ¿Cómo es la configuración electrónica del carbono? ¿Y cuántos electrones de valencia? Perfecto, tiene. Bueno, vamos a ver si se ve acá. Esto lo vamos a poner así, lo vamos a poner con el zoom que tenemos acá en el celular. A ver, ahí está, perfecto. ¿Cómo es la configuración electrónica del carbono? Fíjense lo que dice acá, que el carbono tiene 6 electrones, perfecto. Después acá abajo dice que tiene 2 más 4. ¿Qué significa eso? Que tiene 2 en el nivel 1 y 4 en el nivel 2. ¿Está bien? Es decir, que la configuración electrónica del carbono, el carbono tiene 6 electrones, de los cuales 2 están en el nivel 1 y 4 en el nivel 2. Estas son las casillas cuánticas, que es lo que ustedes han visto hasta ahora y saben cómo funciona. Acá lo ponemos. Estas son las casillas cuánticas y ustedes saben cómo funciona esto, ¿no es cierto? Perfecto. Entonces, decimos así. Vemos acá, ¿qué significa 1s2? Fíjense, ¿qué significa 1s2? Ustedes ya lo saben. 1 significa el nivel. S significa el subnivel. Y 2 significa que tiene 2 electrones. Es decir, que las casillas cuánticas están completas. ¿Está bien? Perfecto. ¿Qué significa ahora 2s2? 2, ¿qué significa? Que está en el nivel 2. S, que está en el subnivel S y que tiene 2 electrones también, que la casilla está completa. Después fíjense, 2p1, ¿qué significa? Nivel 2. Subnivel P, 1 electrón. 2p1, el otro electrón está en la otra casilla cuántica del nivel 2. Y fíjense, 2pz, que la casilla está vacía. Entonces, esta es la configuración electrónica que ustedes sabían, en donde nosotros podemos decir así. A ver, para que me hablo. Podemos decir así. Para este lado, acá, se encuentran los 2 electrones del nivel 1. Y de ahí para allá se encuentran los electrones del nivel 2. ¿Cuántos electrones hay en el nivel 1? 2. ¿Cuántos hay en el nivel 2? 4. Perfecto. ¿Cuántas casillas hay? 4. ¿Cuántas casillas están llenas? 3. Hay una que está vacía, que es esta última de acá. ¿Quedó claro entonces? Ahora lo que ustedes no saben es qué significan X, Y y Z. X, Y y Z son los ejes en los cuales giran los electrones. El carbono tiene 6 electrones. 2 se encuentran en el nivel 1, 4 se encuentran en el nivel 2. Esos 4 ocupan las casillas cuánticas, de las cuales hay una casilla cuántica, que sería esta última, que no tiene ningún electrón. Perfecto. Ahora, ¿qué es lo que ustedes no sabían? ¿Qué significa
ese que está ahí, X, Y y Z. Fíjense, ¿qué significa 2px, 2py y 2pz? X, Y y Z son los ejes en los cuales giran los electrones. Fíjense. Es decir, el eje, acá tenemos este eje que está acá. Este eje que está acá sería, fíjense, este dibujo acá. Si yo le digo, este dibujo que está acá, el electrón, ¿sobre qué eje está girando? Sobre el eje X. Este dibujo que está acá, el electrón, ¿sobre qué eje está girando? Sobre el eje Y. Y este dibujo acá, ¿sobre qué eje está girando el electrón? Sobre el eje Z. Es decir, que Y, X y Z son los ejes que giran los electrones. Los electrones pueden girar de esta manera o de esta manera. Es decir, que pueden girar horizontal, pueden girar vertical o pueden girar así oblicuos. Depende sobre el eje que sean. Si es el eje X, si es el Y o si es el Z. Entonces, ¿cómo es la configuración electrónica del carbono? La configuración electrónica del carbono es este dibujo que tienen acá, que ustedes lo saben, en donde decimos que el carbono tiene dos niveles, el nivel 1 y el nivel 2. En el nivel 1 tiene 2 electrones y en el nivel 2 tiene 4 electrones. Perfecto. La otra pregunta decía es, los electrones de valencia. ¿Cuáles son los electrones de valencia del carbono? Los electrones de valencia del carbono son los que están acá, los que están en el nivel 2. Perfecto. Los electrones de valencia son los electrones que a nosotros más nos interesan. Son los que están alejados del núcleo. ¿No es cierto? ¿Y por qué nos interesan? Porque al estar alejados del núcleo, el núcleo que tiene carga positiva lo retiene con menos fuerza. Entonces yo los puedo compartir con otro elemento y puedo hacer los enlaces químicos. ¿Cuántos electrones de valencia tiene el carbono? 4. ¿Quedó claro? Siempre el carbono tiene 4 electrones de valencia. No hay manera. Es decir, que cada vez que yo dibujé un carbono, le tengo que hacer los 4 electrones. Sí o sí. Perfecto. La otra pregunta dice así. Los electrones de valencia, que sería la pregunta número 6. Los electrones de valencia. ¿Qué posibilidades de unión le dan al carbono? Los electrones de valencia le dan que el carbono se una un carbono con otro carbono a través de enlaces simples, a través de enlaces dobles o a través de enlaces triples. Fíjense el dibujo. Bueno, acá tenemos el carbono de arriba, tenemos un carbono unido a otro carbono con un enlace simple. ¿Está bien? Después tenemos acá un carbono unido a otro carbono con un enlace doble. Y abajo tenemos un carbono unido a otro carbono con un enlace triple. Electrones de valencia. 1, 2, 3, 4. En el enlace doble, ¿cuántos electrones de valencia tiene el carbono? Siempre tiene 4 electrones de valencia. 1, 2, acá tiene 3 y 4. ¿Está claro? Porque este comparte, uno lo comparte con este y otro con este. Sería enlace doble. En el enlace triple, ¿cuántos electrones de valencia tiene carbono? 4. Tiene 1 que lo comparte con el hidrógeno y 3 que lo comparte con el otro carbono. ¿Quedó claro eso? Perfecto. Continuamos con la pregunta número 7. La pregunta número 7 dice lo siguiente. ¿Qué es hibridación? ¿Se acuerdan que nosotros habíamos dicho esto? Habíamos visto esto, ¿no es cierto? En donde lo que nosotros habíamos dicho era que el carbono tiene 6 electrones, 2 en el primer nivel, 4 en el segundo nivel. Perfecto. Los electrones de valencia son 4, son los que están en el segundo nivel. Son los que a mí me sirven porque están más alejados del núcleo que estaría acá y por lo tanto me sirven para relacionarse con otro tipo de elementos de la tabla periódica y así formar compuestos. ¿Qué es hibridación? Fíjense. Nosotros tenemos que acá la última casilla está vacía. Así estaría el carbono en estado de reposo. Si quieren le ponemos más zoom para que vean. Acá. Es decir,
Sí, así estaría el carbono en estado de reposo, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que estoy diciendo acá? El carbono en estado de reposo tiene la última casilla, que sería esta, vacía. Cuando el carbono se hibrida, fíjense, este electrón que tengo acá, que lo tengo marcado con rojo, salta y se ubica en la última casilla. ¿Quedó claro? Es decir, que el carbono tiene dos estados. Un estado en reposo o estado basal y otro estado hibridado. ¿Para qué se hibrida el carbono? Para poder hacer enlaces simples, dobles y triples. En este estado el carbono no puede relacionarse con ningún otro elemento. En este estado sí, porque está hibridado. Entonces, ¿qué es la hibridación? Es cuando el electrón que tengo acá, fíjense, este electrón que tengo en la casilla cuántica 2s, este electrón que tengo en la casilla cuántica 2s, salta y se ubica en la última casilla. Y me quedaría así. Es decir, el carbono pasa del estado basal al estado excitado. Vuelvo a repetir, ¿para qué se hibrida? Para formar enlaces simples, dobles y triples. Acá le puse, fíjense, con Fernet, sin Fernet. Vieron que muchos chicos que van al boliche y les cuesta hablar con otra gente. Muchas personas van al boliche y les cuesta hablar con otra gente. Entonces, para poder relacionarse, ¿qué hace? Se toman un Fernet. Se hibridan y de esa manera se pueden relacionar. Es decir, que sin el Fernet no hacen nada, no hablan con nadie en toda la noche. Se toman un Fernet y empiezan a hablar, empiezan a bailar, hasta se ponen de novia algunos. Entonces, sería una especie de hibridación, ¿quedó claro? Vuelvo a repetir, ¿qué es la hibridación? Es cuando el electrón que se encuentra en este casillero salta y se ubica en el último casillero, acá. Es decir, que el carbono pasa de un estado basal a un estado excitado. Lo mismo que pasa cuando la gente va al boliche y toma un Fernet. Eso es hibridación. Entonces acá salta y me quedaría así. Me hibrida a los otros tres, ¿no es cierto? Otro que sería el puro. En la hibridación SP3, en la que vimos recién, en la hibridación SP3, estos cuatro electrones se denominan electrones híbridos. ¿Por qué? Porque están todos hibridados. En la SP2 tengo 3 híbridos y uno puro. ¿Por qué puro? Porque no lo pudo hibridar. El electrón saltó, hibridó a 3, pero hay uno que le faltó, que sería el puro. En la hibridación SP2. Y en la hibridación SP1 se haría lo mismo. Salta el casillero, pero me hibrida a 2. Y 2 quedan puros. Es decir, que en la hibridación SP1 tengo 2 híbridos y 2 puros. Fíjense que siempre tengo 4 electrones, porque el carbono tiene siempre 4 electrones de valencia. Volvemos. ¿Qué es la hibridación SP3? Cuando el electrón salta y me forma 4 orbitales híbridos. 1, 2, 3 y 4. ¿Qué es la hibridación SP2? Cuando el electrón salta y me forma 3 orbitales híbridos y 1 puro. 3 más 1, 4. ¿Qué es la hibridación SP1? Cuando el electrón salta y me forma 2 orbitales híbridos y 2 puros. ¿Quedó claro? Perfecto. Dijimos recién, ¿para qué se hibrida el carbono? El carbono se hibrida para poder formar enlaces. ¿Qué tipo de enlaces? Simples, dobles y triples. Fíjense acá, en la hibridación SP1, me da 4 orbitales híbridos. ¿Está bien? Tenemos uno acá, 2, 3, 4. Y el otro carbono tiene 1, 2, 3 y 4 porque comparten uno acá. Perfecto. En la hibridación SP3 se forman enlaces simples. Y los compuestos que se forman se llaman alcanos, que ya los vamos a ver. En la hibridación SP2 se forman enlaces dobles. Y los compuestos se denominan alquenos. Fíjense que el orbital puro
que me quedaba en la hibridación sp2, lo que hace es formar el doble enlace. En la hibridación sp2, acuérdense que teníamos 3 orbitales híbridos, son los que están con negro, 1, 2 y 3, y un puro. El puro me sirve para hacer doble enlace y formar los alquenos. Y en la hibridación sp1, acuérdense que teníamos 2 puros y 2 híbridos. Tenemos un puro acá, otro puro acá, un híbrido acá, otro híbrido acá y 2 puros. ¿Para qué me sirven los puros? Para hacer enlaces triples. Entonces, ¿para qué se divide carbono? Para formar enlaces simples, dobles o triples. Los enlaces simples son todos orbitales híbridos y se llaman alcanos. Los enlaces dobles son 3 híbridos y un puro, que hace el doble enlace. Se llama alqueno. Los orbitales, y en la hibridación sp1 tenemos 2 orbitales híbridos y 2 puros, que me forman el triple enlace, y los compuestos se llaman alquenos. Seguimos con el tema de hibridación. La pregunta decía así: cuando se produce hibridación en CP3, ¿qué tipo de enlaces se producen? Enlaces simples. Ya sabemos. ¿Qué forma geométrica presentan? ¿Cuántos orbitales tiene el carbono? 4. Tenemos 1, 2, 3 y 4. Fíjense, este dibujo que hago yo acá es el mismo dibujo que ustedes tienen en el libro. Es decir, ¿qué tipo de hibridación? Cada globo sería un orbital híbrido. ¿Cuántos orbitales híbridos tiene la hibridación sp3? 4. Están acá, listo. ¿Qué tipo de enlace forman? Un tetraedro, si ustedes se ponen así, se fijan, tiene 4 ángulos. 1, 2, 3, 4 ángulos en cada... 4 ángulos tiene en cada punta de globo. Perfecto. Después decimos lo siguiente. ¿Cuál es el ángulo de enlace que tiene? El ángulo de enlace es así. ¿Cuánto es el ángulo que hay entre cada uno de los globos? De 109 grados. Entonces, en la hibridación, esta sería la hibridación sp3. En la hibridación sp3, ¿cuántos orbitales híbridos hay? 4. Perfecto. ¿Cuál es el ángulo de enlace? 109 grados, es decir, el ángulo que hay entre cada uno de los globos. Y después decimos qué tipo de figuras geométricas forman un tetraedro, porque tiene 4 lados. Perfecto. En la hibridación sp2, ¿cuántos orbitales híbridos tenemos? 3. Serían así. Perfecto. ¿Cuál es la figura que se forma? Trigonal. Fíjense que si la hacemos así, tiene 3 lados. ¿Y cuál es el ángulo que hay entre cada uno de los globos? El ángulo que hay entre cada uno de los globos es de 120 grados. Perfecto. La hibridación sp2 tiene 3 orbitales híbridos y un orbital puro que me sirve para hacer el doble enlace. El orbital puro yo no lo veo porque iría puesto así. Entonces yo no lo veo. Lo saco para que ustedes puedan ver esto. Y en la hibridación sp1, ¿cuántos orbitales híbridos tenemos? 2. Entonces sacamos esto, me queda así, 2 orbitales híbridos. ¿Quedó claro? ¿Cuál es el ángulo que tienen? 180 grados. Perfecto. Y la figura es diagonal. ¿Quedó claro? ¿Y el tipo de enlace que me forman cuál es? Forma enlace triple. Los orbitales puros yo no los pongo. Entonces, volvemos a repetir. Hibridación sp3. 4 orbitales híbridos. Enlaces simples. Me forman los alcanos. El tipo de figura es tetraedro y el ángulo de 120 grados. Hibridación sp2. 3 orbitales híbridos y un puro, que lo saco. Trigonal porque tiene 3 lados y el ángulo que hay acá es de 120 grados. Me forman los alquenos, que tienen doble enlace. Este me sirve para hacer el doble enlace. Hibridación sp1. Hibridación sp1. ¿Cuántos orbitales híbridos tengo? 2. 1 y 2. ¿El ángulo de cuánto es? De 180 grados. Perfecto. Y la figura es diagonal porque tiene 2 lados. ¿Quedó claro? Tengo 2 orbitales híbridos y 2 orbitales puros. ¿Los puros para qué me sirven? Para hacer el doble enlace. Es decir, se junta este híbrido más estos 2 puros y me hace el enlace triple. ¿Quedó claro?
Vamos con las últimas preguntas. La penúltima pregunta, me parece, de esta guía decía, ¿qué era una fórmula estructural? ¿Qué es fórmula desarrollada, semidesarrollada? Cuando yo escribo un compuesto, lo puedo escribir de varias maneras. De 4 maneras lo puedo escribir. Puedo escribirlo con su fórmula molecular, que es la que está acá, en donde me dice, esta fórmula molecular yo pongo únicamente la cantidad de carbono y la cantidad de hidrógeno. Acá se alcanzan a ver, dice que este compuesto que está acá tiene 4 carbonos y 10 hidrógenos. Tiene carbono 4, hidrógeno 10. Y también me dice que este compuesto que está acá tiene 4 carbonos, 1, 2, 3, 4 y 10 hidrógenos que lo rodean. Perfecto. Entonces, yo cuando escribo un compuesto lo puedo escribir con la fórmula molecular, que me dice la cantidad de cada una de las moléculas que tiene. Con la fórmula desarrollada, cuando yo lo desarrollo, acá está todo desarrollado y acá está todo desarrollado, es decir, cuando yo escribo todo. Con la fórmula semidesarrollada, fíjense, esto es lo mismo que está acá y esta fórmula semidesarrollada es lo mismo que está acá. Acá hay un carbono, 3 hidrógenos, carbono 3 hidrógenos, carbono 1 hidrógeno, carbono 1 hidrógeno, carbono 3 hidrógenos, carbono 3 hidrógenos, carbono 3 hidrógenos, carbono 3 hidrógenos. Y esta fórmula que está acá desarrollada es lo mismo que esta, fórmula semidesarrollada. Acá hay un carbono, ¿cuántos hidrógenos hay? 3, carbono 3, carbono 2, carbono 2, carbono 2, carbono 2, carbono 3, carbono 3. Entonces, cuando yo escribo un compuesto, lo puedo escribir de 4 maneras. Fórmula molecular, en donde pongo el nombre y la cantidad de moléculas que tiene cada uno, que sería esta, que es la más simple. Fórmula desarrollada, en donde yo desarrollo todo el compuesto. Fórmula semidesarrollada, en donde yo no pongo todos los enlaces, sino que pongo carbono, hidrógeno y la cantidad de hidrógenos que tiene cada uno. Tengo la fórmula electrónica, en donde cada uno de los puntitos son los electrones que yo tengo. Por ejemplo, este que está acá, este compuesto que está acá es el metano, en donde tiene, que ya lo conocen ustedes porque lo vimos, en donde tiene un carbono y 4 hidrógenos, en donde tiene los 4 enlaces del carbono, puede ser 1, 2, 3, 4, enlazado con cada uno de los hidrógenos. Ahora, ¿qué son isómeros? La otra pregunta dice ¿qué son isómeros? Son compuestos que tienen la misma fórmula molecular, pero distintas fórmulas desarrolladas. Es decir, que tienen la misma cantidad de carbono, de hidrógeno, de oxígeno, la misma cantidad de todos los compuestos, pero que se dibujan distintas, por lo menos, y al dibujarse distintos tienen otras funciones. Por ejemplo, fíjense, este es un alcohol y este es otro alcohol. Los dos tienen 1, 2, 3, 4 carbonos. Los dos tienen 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 hidrógenos y un oxígeno. Es decir, los dos tienen la misma cantidad de carbono, de hidrógeno y de oxígeno, pero se escriben distintos. Son isómeros porque tienen la misma, iso significa igual, y mero número, son isómeros porque tienen la misma cantidad de carbono, de hidrógeno y de oxígeno, pero se escriben distintos. Este compuesto que está abajo también es un isómero. ¿Por qué? Porque tiene la misma cantidad de carbono, de hidrógeno y de oxígeno, pero se escriben distintos. Fíjense que acá el doble enlace está al medio y acá está en un extremo. Este no tiene, a pesar de que tiene la misma cantidad de hidrógeno, de carbono y de oxígeno que este otro, no tiene la misma función. Y este alcohol, a pesar de que tiene la misma cantidad de hidrógeno, de oxígeno y de carbono que este otro alcohol, no tiene la misma función. Y también me dice que este compuesto que está acá tiene 4 carbonos, 1, 2, 3, 4 y 10 hidrógenos que lo rodean. Perfecto. Entonces, yo cuando escribo un compuesto lo puedo escribir con la fórmula molecular, que me dice la cantidad de cada una de las moléculas que tiene. Con la fórmula desarrollada, cuando yo lo desarrollo, acá está todo desarrollado y acá está todo desarrollado. Es decir, cuando yo escribo todo. Con la fórmula semidesarrollada. Fíjense, esto es lo mismo que está acá. Y esta fórmula semidesarrollada es lo mismo que está acá. Acá hay un carbono. 3 hidrógenos. Carbono, 3 hidrógenos. Carbono, 1 hidrógeno. Carbono, 1 hidrógeno. Carbono, 3 hidrógenos. Carbono, 3 hidrógenos.
carbono 3 hidrógenos, carbono 3 hidrógenos. Y esta fórmula que está acá desarrollada es lo mismo que esta, fórmula semi-desarrollada. Acá hay un carbono, ¿cuántos hidrógenos hay? Otra pregunta era, ¿qué son isómeros estructurales? La palabra lo dice, son isómeros porque tienen la misma cantidad de carbono y de oxígeno. Este compuesto tiene 4 carbonos, este compuesto tiene 4 carbonos, este compuesto tiene 10 hidrógenos y este compuesto tiene 10 hidrógenos. Es decir, que la fórmula molecular carbono de los dos serían carbono 4, hidrógeno 10. Pero estructuralmente, la estructura, la forma en que yo dibujo es distinto. Este lo dibujo así y este lo dibujo de otra manera, con esta ramificación. Entonces, ¿son isómeros? Sí, ¿por qué? Porque tienen 1, 2, 3, 4 carbonos. 1, 2, 3, 4 carbonos. 10 hidrógenos, 10 hidrógenos. Pero yo lo dibujo distinto, es decir, la estructura es distinta. Entonces tenemos muchos tipos de isomería. Isomería de posición es cuando la cantidad de los compuestos es la misma, pero cambia la posición. Isomería estructural es cuando la cantidad de cada uno de los compuestos es la misma, es decir, la fórmula molecular es la misma, pero cambia la forma en que yo lo escribo, la fórmula desarrollada. Y la función química que tienen es distinto. Este compuesto es químicamente distinto a este compuesto. Este se llama butano y este se llama isobutano. ¿Por qué? Porque es un isómero del butano. Bueno chicos, vamos con la última pregunta de la guía número 1, que es Introducción a la Química Orgánica, en donde nos dice lo siguiente: ¿cómo se clasifican los compuestos orgánicos por su estructura? Es decir, lo que vamos a hacer ahora es, vamos a explicar este cuadro, lo vamos a explicar. Lo vamos a agrandar, lo vamos a poner en 200 para poder explicarlo. Bueno, lo primero dice que los compuestos se clasifican en dos grandes grupos. Son compuestos orgánicos. ¿Por qué? Porque todos tienen carbono. Se clasifican en dos grandes grupos, acíclicos y cíclicos. Cíclicos serían eso y acíclicos serían ahí arriba. Vamos a ver cuáles son. Fíjense, si nos venimos acá, dice así. El ejemplo podemos ver el siguiente. Podemos ver así. Podemos ver así. ¿Qué significa que un compuesto sea acíclico? La letra A antepuesta significa que no. Es decir, que los compuestos orgánicos se clasifican en dos grandes grupos. Acíclicos, es decir, que no son cíclicos, y los cíclicos, que serían estos ahí. ¿Qué significa que no son cíclicos? Que son cadenas lineales. Este es un compuesto acíclico. Acíclico, este es un compuesto acíclico, acíclico. Son todos compuestos lineales. ¿Quedó claro? Y abajo vamos a ver cuáles son los compuestos cíclicos. Estos son compuestos cíclicos. Es decir, un compuesto acíclico es un compuesto lineal, que no es un ciclo. Y un compuesto cíclico son compuestos, ¿por qué se denominan cíclicos? Porque en donde termina, supongamos el ciclo empieza acá, termina acá, ahí nomás vuelve a comenzar. ¿Quedó claro? Entonces la química orgánica se divide en dos grandes grupos, acíclicos y cíclicos. Perfecto. Ahora dice que dentro de los acíclicos tenemos compuestos que son saturados y compuestos que son insaturados. Vamos a ver. Seguimos acá. Perfecto. La pregunta que yo le hago así: ¿qué significa que un compuesto sea saturado? ¿Qué significa que el curso esté saturado de alumnos? Que el curso esté saturado de alumnos significa que no entra más nadie, que no puede entrar más ningún alumno. ¿Quedó claro? Perfecto. ¿Qué significa que un compuesto esté saturado? Este compuesto es un compuesto saturado porque si yo le quiero agregar hidrógeno, un hidrógeno a este compuesto, no puedo. Porque las cuatro valencias están ocupadas con hidrógeno. ¿Quedó claro? Entonces, ¿qué significa que un compuesto esté saturado? Los alcanos son compuestos saturados. Fíjense, ese es un alcano, ese es un alcano y ese es un alcano. ¿Por qué es un alcano? Porque tiene enlace simple. ¿Por qué es un compuesto saturado? Porque yo no le puedo agregar más ningún hidrógeno. Ahora, ¿qué significa que un compuesto sea insaturado? Significa que no está saturado, es decir, que yo le puedo agregar hidrógeno. Los alquenos y los alquinos son compuestos insaturados. ¿Por qué? Este es un alqueno. Yo si rompo ese doble enlace,
rompo uno de los dos enlaces, le puedo agregar dos hidrógenos. Es decir, yo rompo acá y me quedaría un enlace para arriba y un enlace para arriba. Y le puedo poner un hidrógeno acá y otro hidrógeno acá. En el caso del alquino, ¿por qué es alquino? Porque tiene triple enlace, yo puedo romper dos enlaces y me quedaría uno para abajo, otro para arriba y otro para arriba. Y puedo agregar 4 hidrógenos saturados como los alcanos, que pueden ser lineales o pueden tener ramificación, o pueden ser no saturados como los alquenos o los alquinos, que pueden ser lineales o pueden tener ramificación. Acuérdense que ramificación es cuando salía para arriba o para abajo, una parte del compuesto. Y después el otro gran grupo de compuestos son los cíclicos, que pueden ser homocíclicos, en donde están compuestos únicamente por carbono e hidrógeno, y heterocíclicos, en donde tienen otros compuestos además de carbono e hidrógeno. Esa es la clasificación. Por lo demás, no me interesa que sepan esta parte, pero sí que sepan los dos grandes grupos que son acíclicos, que pueden ser saturados y no saturados, cuáles son los saturados, cuáles los insaturados, y de los cíclicos, cuáles son los homocíclicos y los heterocíclicos. Nada más. Bueno chicos, espero que les sea de utilidad el video que hice. Disculpen los errores, que seguro que los hay. Lo que yo intenté con este video es lo que yo haría en clase, explicarle la guía, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que yo quiero que hagan ustedes? Que me lo deben entregar el miércoles 29, es decir, sí, el miércoles que viene. ¿Qué es lo que yo quiero que hagan? Quiero que hagan en la guía de estudios número 1, que tiene 15 preguntas, que es Introducción a la Química Orgánica. Que la estudien bien, que usen este video, como referencia. Ustedes tienen toda la semana para consultarme las dudas. Yo tengo que hacer otros videos explicándole a cada uno las dudas, las hacemos. ¿No es cierto? Ustedes me consultan las dudas en la semana. Y lo que yo quiero que para el miércoles que viene, que sería miércoles 29, ustedes me envíen, si pueden, o un video o un audio, en donde ustedes me expliquen a mí de esas 15, 8 preguntas. ¿Quedó claro? Es decir, que para el miércoles que viene yo tengo que tener o un video o un audio de ustedes en donde me explican 8 de las 15 preguntas. Las preguntas que no pueden faltar son las 3 preguntas de hibridación. Las 4 preguntas de hibridación. Una es, ¿qué es hibridación? La otra es, ¿qué es hibridación SP3, SP2 y SP1? Si ustedes tienen alguna duda, se los vuelvo a explicar. Hacemos otro tipo de video o vemos de qué manera, se los vuelvo a explicar. Pero esas 4 preguntas, ¿qué es hibridación? Y los 3 tipos de hibridaciones, sí o sí la tienen que entender, porque de eso dependan que entiendan toda química orgánica 1 y química orgánica 2. Entonces, para cerrar este video, espero que les sea útil, y para el miércoles que viene lo que deben hacer ustedes es enviarme un audio o un video explicándome 8 de esas 15 preguntas. Cualquier duda nos seguimos comunicando por WhatsApp durante la semana. Los extraño mucho y cuídense.